Mis hermanos, mis hermanas, muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar una reflexión sencilla sobre esta fiesta de Pentecostés que vamos a vivir este domingo. El Evangelio está tomado de Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 23. Miren, la fiesta de Pentecostés es la fiesta de todos nosotros, es la fiesta de la iglesia que celebra la llegada del Espíritu prometido por Jesús. Ese grupo, podríamos decir, muerto, aletargado de discípulos, se transforma, cobra vida, resucita y se hace cargo de la misión que Jesús les había encomendado antes de partir. Esa misión es continuar la misión de Jesús, continuar su misión, que es la misión que el Padre le había encomendado. El Espíritu Santo, con su venida, logró disipar sus dudas, sus miedos, y les regaló los dones que necesitaban, los capacitó, los empoderó, para que pudieran hacerse cargo del envío misionero. A partir de ese momento, con su palabra, con sus vidas, con los signos que realizaban, invitaron a vivir el Evangelio. En ese tiempo no había credos, no había dogmas, catecismos para enseñar, simplemente ellos invitaban a vivir de otra manera, a dejar de lado una religión ritualista, anquilosada, un modo de vivir triste, desesperanzado, y una concepción de la salvación del mesianismo egoísta, violenta, exclusivista, que los hacía sentir que ellos, el pueblo judío, eran los elegidos de Dios y por tanto superiores al resto de las naciones. Hoy podemos decir que la Iglesia necesita un nuevo Pentecostés. El Papa Francisco nos lo recuerda y creo que el trabajo fundamental del sínodo sobre la sinodalidad es un esfuerzo supremo para transformar la Iglesia y hacerla más capaz de transmitir el Evangelio al hombre y a la mujer de hoy. El sentido de la Iglesia es ese. La Iglesia existe para evangelizar y por lo tanto debe capacitarse, empoderarse para poder transmitir la buena noticia de Jesús al hombre y a la mujer de hoy. Pero seguramente también cada uno de nosotros, de nosotras, necesita ser renovado en el espíritu. Necesitamos todos nacer de nuevo, tal como Jesús lo invitó, recuerdan, a Nicodemo, Juan 3. Para ello, en primer lugar, tenemos que discernir, examinarnos, para descubrir qué espíritu nos mueve, si es el espíritu del mundo o es el espíritu de Dios. Porque es muy difícil que en algún grado al menos no se nos cuele el espíritu del mundo, lo que Francisco llama la mundanidad. Porque el desafío de estar en el mundo sin ser del mundo es bien difícil. De ahí que se nos pueda ir colando el individualismo, la agresividad, la violencia y, lo que es peor, la desesperanza, que nos lleva a pensar que no tiene sentido soñar con otro mundo posible y mejor, que Jesús llamaba el reino. Y que entonces más vale disfrutar a tope el presente, gozar todo lo posible, esquivando el esfuerzo y el compromiso. Sí, yo creo que dentro de cada uno de nosotros hay un demonio suelto que nos tienta, a veces nos revuelca, para que no podamos vivir plenamente el Evangelio. Por tanto, el primer paso sería limpiar, ordenar la casa para que pueda ser una mejor morada del Espíritu de Jesús. El Evangelio nos cuenta que Jesús pasó por la vida luchando contra los malos espíritus, que vienen a hacer todo lo que esclaviza y le quita libertad al ser humano. Y fíjense, a sus discípulos los empoderó y les encargó que liberen a todos de esos malos espíritus que nos impiden ser libres. Hoy posiblemente le llamaríamos a esos espíritus adicciones, que nos tienen atrapados.
nos tienen poseídos. Bueno, tradicionalmente hemos oído hablar de los 7 dones del Espíritu Santo, que son dones, o sea, son regalos que Él nos ofrece. Estos 7 están inspirados en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 1 al 5. Isaías 11, 1 al 5. Pero para mí no son los más claros para explicar y para entender la acción del Espíritu, porque cuesta encontrar matices entre el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de ciencia. Y por otra parte, por qué tenemos necesidad de explicar el don del temor de Dios para poder hacerlo compatible con el Dios Abba que Jesús nos anuncia, ese Dios misericordioso. Hay que tenerle miedo. Hay que entender. Más claro para mí es hablar de los frutos del Espíritu. Aquí pegamos un salto al Nuevo Testamento. Los frutos no serían tanto dones que nos habilitan para vivir el Evangelio, sino consecuencias. Frutos son consecuencias de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Yo me remito a Gálatas 5, 22, 23, donde Pablo habla del amor, del gozo, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, como frutos del Espíritu. ¿Ven? Estas palabras, estos conceptos, estas virtudes, digamos, tienen otro color para nosotros. Pero si miramos el Evangelio, especialmente la lectura del Evangelio de Juan, que hoy estamos reflexionando en la iglesia, y la quisiéramos poner en relación con lo que estamos viviendo en el mundo de hoy, pensemos cada uno de nosotros, ¿cuál de estos u otros dones ustedes creen que necesitamos y cada uno de nosotros debería pedirle al Espíritu Santo? Yo voy a mencionar 3. En primer lugar, el coraje, la audacia, la fortaleza. Los quiero reunir en uno solo, ¿no? Porque tienen mucho que ver uno con otro. Coraje, audacia, fortaleza. Los discípulos, inspirados directamente por Jesús, que sopla sobre ellos, los inspira, sopla sobre ellos. Y en el Evangelio de Juan se nos cuenta así la llegada del Espíritu. Es Jesús mismo el que lo da. Y en Lucas, en los Hechos, nos cuentan que bajaron unas llamas, ¿no? Que fueron encendidos, unas llamas del Espíritu que bajaron de lo alto. Esto les posibilita a los discípulos romper los muros que los encerraban, que los aislaban, y entonces se ponen decididamente a anunciar a Jesús. Nótese que Jesús predicaba la llegada del reino, pero ellos, desde el primer momento, anuncian a Jesús. No es que dejen del todo de anunciar el reino, pero el núcleo, el corazón de su mensaje, de su querigma, de su anuncio, es Jesús mismo resucitado. Y presentan a Jesús como el Mesías esperado por Israel tantos años. Y entonces, miren, hay que ser muy corajudo, estar muy convencido y expresarse con mucha pasión para convencer a alguien de que Jesús, un fracasado humanamente, murió como un maldito, excomulgado por los jefes religiosos, ese hombre es el Mesías. Difícil, ¿no? Bueno, hoy también nosotros necesitamos ese coraje, esa audacia, esa fortaleza para anunciar a Jesús en un mundo incrédulo, indiferente, que además, para colmo, sospecha de toda institución religiosa. Por eso, coraje, audacia, fortaleza. En segundo lugar, segundo don o fruto del Espíritu que yo pido es la paz y la alegría. La paz que Jesús transmite, la paz que es un don de Jesús, y la alegría que es un fruto de su presencia en medio de la comunidad. Estoy convencido de que tenemos que pedir paz y alegría,
porque hoy vivimos muy tensos, nerviosos, estresados, por cosas que quizás es normal que nos estresen y por otras que no merecen la pena. Vivimos corriendo a veces sin rumbo fijo y sin necesidad. Vivimos exageradamente preocupados por el futuro que no llegó o anclados en un pasado que nos asfixia, nos ahoga con su nostalgia. Nuestros rostros, nuestros cuerpos, muchas veces no reflejan la serenidad, la armonía, que deberían fluir normalmente en aquellos que hemos puesto en Dios nuestra confianza. Porque el encuentro profundo con Jesús, respirar en Él, descansar en Él, aflojarnos, soltarnos, relajarnos en Él, llámenlo como quieran, permite que la paz y la alegría fluyan en nuestra vida con naturalidad, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de recurso que solo tapan agujeros y que normalmente además generan dependencias. Pero ¿de verdad tenemos fe en Jesús? ¿De verdad hemos puesto en Él nuestra confianza? ¿Nos regalamos tiempos tranquilos de oración en los cuales podamos sentir que Él está? Y en tercer lugar, pediría el don de lenguas. El don de lenguas es el don de la comunicación. Los discípulos lo reciben del Espíritu y todos aquellos que los escuchan pueden entender su mensaje en su propia lengua. Jesús lo había prometido antes de su ascensión. Había dicho, hablarán nuevas lenguas. Dice el Evangelio de Marcos, cuando Jesús se despide. Hablarán nuevas lenguas. El don de lenguas no es la capacidad de proferir sonidos raros, extraños, ininteligibles. Por el contrario, es la capacidad de hacerse entender, de comunicarse, de dialogar, de generar comunión a través de la palabra. Es la posibilidad de poner en palabras lo que uno vive y siente para expresar y expresarse, para revelarse a los demás comunicando algo de nuestra propia intimidad, de nuestras convicciones, de nuestras creencias, de nuestros sueños. Esa capacidad de comunicación genera la posibilidad de la amistad. También Jesús lo dijo así. Jesús dijo, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos porque les he comunicado, les di a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Este es el don de comunicación. Juan 15:5, el texto de tan hermoso. Les he dado a conocer todo lo que he oído, los llamo amigos. Bueno, en un mundo en que parece que la palabra ha perdido su valor, en que muchas palabras transmiten mentiras, en el que solo decimos lo políticamente correcto, en donde pareciera que los conflictos solo pueden resolverse a través de la violencia, necesitamos el don de lenguas para rescatar el valor de la palabra, para generar comunión y para poder vivir en paz como hermanos y hermanas. Miren, no hay duda que cada uno de nosotros, la iglesia y el mundo, necesitan un nuevo Pentecostés. Ojalá creamos, de verdad, que la promesa de Jesús de enviarnos el espíritu de la verdad, el espíritu defensor, el espíritu del amor, que creamos que esa promesa sigue siendo válida hoy para nosotros. Y que cada uno en un profundo momento de silencio e interioridad, le pida al Padre los dones que necesita. No olvidemos las palabras de Jesús en relación con esto, en Lucas 11:13, porque si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se los pidan? ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se lo pidan? Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, una muy buena semana para todos.